Muy buenas tardes y bienvenidos a otro webinar de Educar es Todo. La pandemia cambió muchas cosas en la vida de nuestros hijos. Sin duda, una de ellas fue el uso que hacen de Internet y de las nuevas tecnologías. Hasta ese momento las usaban prácticamente para comunicarse, entretenerse, jugar, pero de pronto, de la noche a la mañana, empezaron a usarlas también para recibir clases. Todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación. Ellos, por supuesto, pero también nosotros, que tuvimos que apoyarlos y ayudarles a sentirse cómodos en esta nueva modalidad de estudio. Ahora, más de 2 años después, las clases online se han normalizado y surge un debate cuya pregunta central es la siguiente: ¿es mejor la educación online o la educación presencial? Pero a esta pregunta central le rodean muchas otras. ¿Qué educación queremos para nuestros hijos? ¿Podemos aprovechar las ventajas que nos dan las nuevas tecnologías para incentivar las mejores pedagogías de aprendizaje? Estas y otras dudas va a resolverlas esta noche o en esta tarde en el webinar de hoy Rafael Samper, coordinador pedagógico de Centros Kumon. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas María. tardes. Un placer estar esta tarde contigo. Igualmente. Muchísimas gracias a ti, Rafael, y a Kumon por ofrecernos webinar como es tan interesantes y tan de actualidad, porque es verdad que es lo que acabamos de decir. La educación online se ha colado en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, y bueno, surge una pregunta. ¿Educación online? Somos siempre muy de hacernos preguntas como de blanco o negro, ¿no? Y surge esta pregunta: ¿educación online o educación presencial? Y realmente a lo mejor esta pregunta no tiene tanto sentido, ¿no? No hay una respuesta contundente. Sí, es que además esa pregunta nos puede llevar a un lugar que nos distrae de lo que realmente es importante. Y ya no solamente es que estemos debatiendo sobre determinados aspectos de la educación que nos distraen del objetivo principal, sino que además pues, puede ser un debate interminable sin solución de finalización, ¿no? Yo supongo que vosotros en Kumon encontraréis un montón de madres y padres que tienen esta duda, tienen esta pregunta, incluso tienen miedo, ¿no?, a la educación online, porque es verdad que las tecnologías en sí mismas ya, pues eso, hay gente que las ve con muy buenos ojos y luego, sin embargo, hay gente que tiene muchas reticencias. Encontrarás, supongo, ¿no?, este tipo de miedos o Sí, reticencias. sí, bueno, de hecho, el Kumon que conocíamos hace eso, más de 2 años, antes de la irrupción de la COVID, pues ya no existe. Kumon ha tenido una transformación donde lo que ha llegado a nuestras vidas es precisamente la educación online y ha llegado para quedarse. Entonces, en Kumon lo que estamos es evolucionando, progresando en la manera de hacer las cosas, intentando integrar esa educación online en lo que ya llevábamos tantísimos años implementando, llevando a la práctica a través de las clases presenciales en nuestros centros. Bueno, como decíamos, son muchas dudas las que tenemos las madres y padres sobre la educación online y sobre, ¿no?, esa dicotomía o educación online o educación presencial. Tú vas a resolver muchas de ellas, así que ya te dejo el webinar todo tuyo, y a la gente que nos está viendo recordar que pueden empezar a mandar sus preguntas a través del canal de YouTube, que cuando termine la exposición Rafa las contestará a todas en directo. Así que nada, Rafa, Fenomenal. te dejo todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Bien, pues bueno, lo primero de todo, para empezar con el webinar, lo que me gustaría es agradecer a Educar es Todo y agradecer a Kumon pues, que hayan pensado en mí para llevar a cabo esta presentación o esta exposición. Y bueno, pues yo primero de todo decir que yo normalmente o habitualmente estoy al otro lado de la pantalla. Suelo estar, pues como muchos de vosotros o muchas de vosotras estáis ahora conectados a Educar es Todo y escuchando pues a profesionales de la educación que también nos hacen pensar, reflexionar y sobre todo aprender sobre diferentes temas vinculados con la educación, ¿no? Yo realmente no me considero un experto, o mejor dicho, si me considero un experto, quizás un experto de preguntárselo todo. Me considero una persona muy curiosa y sobre todo en todo aquello relacionado con la educación, bien sea como docente o como padre que también soy, pues me gusta aprender de la gente que más sabe, leer mucho, investigar e intentar formarme una opinión lo más fundamentada posible.
Ese es un poco el objetivo de este webinar, haceros pensar, haceros reflexionar ante un temazo tan, pues eso, tan de actualidad como es la educación online. Así que si os parece, pues vamos con ello. Lo primero de todo, me gustaría lanzaros una pregunta. Ya sé que aquí no se puede interaccionar ni nada, pero seguro que en los últimos meses, en el último año, habéis participado con docentes o como docentes, con padres, incluso con vuestros propios hijos o con los docentes con sus alumnos, en la gran pregunta, ¿no? Como decía María, en el debate entre qué es mejor, la educación online o la educación presencial. Seguro que habéis participado en debates de yo creo que es mejor la educación presencial por esto y por aquello, o yo creo que es mejor la educación online. Son debates, como decíamos antes, o es un debate realmente interminable. Por eso yo creo, a través de este webinar, lanzaros esa pregunta que veis ahí en la imagen, ¿no? ¿Es realmente este el debate? Lo que sí que es cierto es que la última década ha traído consigo una enorme y rápida digitalización que nos ha afectado a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional. Una digitalización que ha traído consigo la necesidad de estar constantemente adecuándonos como personas ante un cambio constante. Y bueno, pues ese cambio constante no solamente nos ha afectado a nosotros, sino también, por supuesto, al mundo educativo. Dejadme que recupere, que os lea en voz alta, una comunicación de la Comisión Europea realizada dentro de lo que se llamó el Plan de Acción de la Educación Digital para los años 2021 a 2027. Dice lo siguiente: cuando los educadores hacen un uso hábil, equitativo y eficaz de la tecnología digital, esta puede apoyar plenamente la agenda de una educación y formación inclusivas y de alta calidad. Además, y bajo mi punto de vista, esto que viene ahora quizá es todavía más importante, si los educadores hacen, si me permitís, si los educadores hacemos un uso hábil, equitativo y eficaz de la tecnología, podemos favorecer un aprendizaje más personalizado, más flexible y mucho más centrado en el estudiante. Además, puede ser una herramienta potente y atractiva para el aprendizaje colaborativo y creativo. Y además, permite un aprendizaje que va más allá del aula, con una mayor libertad que la propia de las limitaciones de la ubicación física o los horarios. El aprendizaje se puede producir en un momento, un lugar y a un ritmo adecuados a las necesidades de cada estudiante. De esta comunicación de la Comisión Europea, creo que es importante destacar, sobre todo, lo que comentaba, lo que resaltaba al leer la comunicación. Si los educadores hacemos un uso hábil, equitativo y eficaz de la tecnología. Incluso lo podemos concretar todavía mucho más. Si los docentes usamos de manera inteligente la tecnología, podemos favorecer un aprendizaje más personalizado, más flexible y mucho más centrado en el estudiante. Realmente creo que este debe de ser nuestro primer foco de atención. Pero claro, la educación online llegó o ha llegado a nuestras vidas y necesitamos definirla, ¿no? De conocerla y comprenderla. Y entonces, en esa búsqueda de una definición para la educación online, nos encontramos ante una toma de decisiones que es importante. ¿A qué le dedicamos atención a la hora de buscar esa definición? ¿Al apellido de la educación online, es decir, online, o al nombre, que sería dedicarle atención a la educación? Claro, las preguntas van a ser siempre las mismas. ¿Qué significa educación online? ¿Qué significa educación híbrida? ¿Qué significa ese concepto que se ha acuñado recientemente por diferentes autores, que es educación remota de emergencia? ¿Qué significa esto? Pues en esa toma de decisiones de si nos centramos más en el nombre o en el apellido del concepto que queremos definir, os he traído un par de ejemplos. Si buscamos en Google, una búsqueda sencilla, el significado de la educación online, una definición de educación online, podemos encontrar estos dos ejemplos. La educación online es aquella en la que docentes y estudiantes participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y de las redes de computadoras, haciendo un uso intensivo de las facilidades que proporcionan Internet y las tecnologías digitales. Otra posible definición de educación online sería que es el proceso de aprendizaje entre profesores y alumnos,
en un entorno totalmente digital, en donde la tecnología y las técnicas de aprendizaje conforman el modelo educativo, para lograr así un ambiente interactivo a cualquier hora y desde cualquier lugar en el que te encuentres. Si os fijáis, en ambas definiciones se observa que el foco de atención realmente estaba puesto en el apellido, en explicar las características de ese modo online de llevar a cabo la educación. Sin embargo, no contestamos a la gran pregunta, y es ¿qué tipo de educación vas a poner en práctica en ese contexto online? No queda muy claro en esta definición. Sin embargo, si ponemos el foco en el nombre, en la palabra educación, pues podemos definir o describir las características del tipo de educación al que como docente aspiramos, para posteriormente decidir pues, el camino a través del cual vamos a llegar a conseguir ese tipo de educación, en formato online o en formato presencial. Desde Kumon, por ejemplo, cuando tenemos que definir este concepto, educación, lo hacemos remontándonos al origen etimológico de la propia palabra, educare. En educare significa fuera y educare significa dirigir o guiar. Para todos los profesionales que formamos parte de Kumon, a la hora de definir el concepto de educación, para nosotros la educación es el proceso mediante el cual los orientadores guiamos o dirigimos hacia afuera el potencial que descubrimos en nuestros alumnos. Y entendemos el potencial como todas esas habilidades que toda persona, todo alumno posee para poder aprender por sí mismo. Por lo tanto, para nosotros la educación sería ese proceso por el cual, o mediante el cual, descubrimos el potencial de nuestros alumnos y lo guiamos, además, a través del aprendizaje autodidacta. De esta manera, poniendo mucho más el foco en el concepto de educación a la hora de definir educación online, podemos encontrarnos una primera idea clave en este webinar, que sería el encontrar una definición que nos permitirá plasmar lo que entendemos por educación y además también plasmar que esa educación va a ser en un formato online. Por ejemplo, lo que tenéis en la pantalla. La educación online será el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el uso de la tecnología y las nuevas redes de comunicación para descubrir el potencial de aprendizaje de cada uno de mis alumnos y desarrollar en ellos la capacidad de aprender por sí mismos. En esta definición sí que podemos atisbar, sí que podemos ya empezar a vislumbrar esas características que van a acompañar a nuestra idea de educación. Pero la educación online no llegó sola, o este concepto no llegó solo. Junto con la educación online llegó la educación híbrida. Cuando la COVID irrumpió con la fuerza que lo hizo en la sociedad, supuso un enorme esfuerzo y una enorme transformación de nuestro día a día, tanto para familias como para docentes y como también, por supuesto, para los propios alumnos. Ese esfuerzo se enfocó hacia la transformación de lo que conocíamos como educación presencial para convertirlo en lo que podríamos llamar educación desde casa, lo que con el paso del tiempo ha pasado a llamarse educación híbrida. Ya existe, como os decía al inicio del webinar, un término acuñado por diferentes autores, que es el de educación remota de emergencia, que sirve para definir esos momentos iniciales en los cuales nos confinaron a cada uno a nuestra casa y donde los docentes tuvieron que hacer un enorme esfuerzo por transformar toda esa práctica educativa en formato de clases presenciales en los diferentes centros educativos y convertirlo en esa educación desde casa. En esa transformación, claro, se hizo manteniendo las mismas metodologías, los mismos recursos, el mismo currículo que se llevaba a la práctica en el formato presencial. Pasado un tiempo, esa relación entre la educación presencial y lo que pasó a llamarse educación online, pues fue evolucionando, fue progresando y aparecieron pues, otros conceptos como, por ejemplo, blended learning o B-learning, que hace referencia a el papel que juega la educación online en su relación con la educación presencial, y ese papel o esa función es a modo de complemento, de refuerzo, de apoyo de la educación presencial. Es decir, la relación que mantienen
las clases presenciales con lo que serían las clases online. Las clases online sirven de refuerzo de lo que se trabaja en las sesiones presenciales, ¿de acuerdo? En nuestra idea de educación híbrida, y perdonar que hable en plural, pero siempre he entendido toda la educación y demás como un trabajo en equipo, y como tal yo soy la persona que está aquí hablando, pero junto conmigo hay muchos profesionales de educación que se dedican a lo mismo que yo, y bueno, me gusta muchas veces tenerlos en cuenta cuando hago un webinar o hago una exposición de este tipo. Como os decía, en nuestra idea de educación híbrida, esa relación entre la educación presencial y la educación online no debe de ser una relación subordinada de una a la otra, de la online a la presencial, sino más una relación de igual a igual. Es decir, que ambas, la educación presencial y la educación online, puedan aprender la una de la otra, que se retroalimenten, que exista la posibilidad de encontrar en la práctica educativa aquellas ventajas, tanto en la educación presencial como en la educación online, a encontrar aquellas ventajas que nos permitan favorecer las mejores pedagogías de aprendizaje. Claro, si existe esta relación de igual a igual, si existe esta retroalimentación, la educación presencial puede aprender de la educación online y viceversa. Y esto para los docentes es una enorme oportunidad, como os decía, para encontrar, favorecer y potenciar y fortalecer esas mejores pedagogías de aprendizaje. Claro, la pregunta clave es la siguiente. Si esta relación es de igual a igual, si puede existir este aprendizaje mutuo de ambos tipos de educación, ¿qué aspectos positivos podemos encontrar en la educación online que pueda favorecer esas pedagogías de aprendizaje más positivas, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis algunas de ellas, pero con una premisa. Todo lo que vamos a compartir a continuación no tiene sentido, es inalcanzable realmente sin lo que hemos comentado al principio del webinar. Los docentes debemos ser capaces de hacer un uso inteligente de la tecnología. Si somos capaces de hacer un uso inteligente de la tecnología, si usamos la tecnología de forma inteligente, la educación online permitirá a los alumnos seguir aprendiendo por sí mismos y a su propio ritmo, porque seremos capaces de usar la tecnología, por ejemplo, para generar un material didáctico, generar unos recursos, diseñar unas acciones formativas en donde el protagonista sea el alumno y el protagonista sea el aprendizaje autodidacta, donde además podamos adecuar esas actividades también a las características individuales de cada uno de nuestros alumnos. De nuevo también, si somos capaces de usar la tecnología de forma inteligente, la educación online realmente será accesible para todos los alumnos. Entendiendo accesible como la ventana abierta a aquellos alumnos que quizá de manera puntual no tienen acceso a otra educación que no sea la educación online, bien porque no disponen cerca de su domicilio de un centro educativo, o bien porque por motivos de enfermedad o por motivo X, el que sea, deben de estar un tiempo alejados de las clases presenciales. Tener esta ventana abierta a la educación a través de la educación online es una oportunidad que los docentes no debemos desaprovechar. En este punto sí que quiero hacer referencia a un aspecto fundamental, que es el concepto de brecha digital. Cuando hablamos de accesibilidad al aprendizaje, esto debería de ser prácticamente obligado a todos los niveles en educación. Y cuando hablamos de educación online, muchas veces esto no es así. Es cierto que los educadores, los docentes, podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero siempre que hablemos de la educación online es accesible para todo el mundo, debemos hablar de la brecha digital, porque realmente, pues, en ocasiones esto no es así. Y debemos tenerlo siempre presente. En tercer lugar, de nuevo, si usamos de forma inteligente la tecnología, vamos a conseguir que la educación online permita un aprendizaje más vivencial y mucho más significativo. Pero ojo con esto. Muchas veces esto se confunde con, por ejemplo, diseñar actividades para los alumnos que sean más divertidas, mucho más dinámicas, lúdicas, entretenidas.
Por supuesto que hay que diseñar actividades de este tipo, pero cuando hablamos de un aprendizaje más vivencial y significativo a través del uso inteligente de la tecnología, de lo que hablamos es de ser capaces de diseñar acciones formativas que partan del interés o de los intereses de nuestros alumnos. Como decía antes, que tengan en cuenta las características individuales de nuestros alumnos y que permitan un desarrollo personalizado de sus capacidades, porque cada alumno es distinto y se desarrolla de manera diferente. Además, existe también una herramienta fantástica para los docentes, para los educadores, que es la capacidad de evaluar. Y cuando hablamos de evaluar, no nos referimos simplemente a evaluar al alumno asignándole una nota o una calificación, sino a evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología nos permite diseñar planes de evaluación mucho más continuas, de evaluaciones formativas y de evaluaciones donde no solamente vamos a poder comprender cómo un alumno está desarrollando su capacidad al máximo, sino también el efecto que está teniendo mi orientación en dicho proceso. De forma que si mi orientación puede mejorar, debo hacerlo y debo detectarla a través de esa evaluación para mejorar como orientador o como docente. También, si usamos de forma inteligente la tecnología, podemos hacer realidad el sueño de todo docente, que es disponer o crear o desarrollar una comunidad educativa donde la estrella sea el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo entre familias, alumnos y docentes o profesionales de la educación. La tecnología nos abre nuevas vías de comunicación que permite que ésta sea mucho más fluida y mucho más constante. Y como docentes estamos en la obligación de aprovechar esa oportunidad. Y por último, si utilizamos de forma inteligente la tecnología, en ese contacto del alumno con el mundo digital, pues estaremos desarrollando una competencia básica, que es su competencia digital, pues con eso, con habilidades vinculadas con el tratamiento de datos, con la ciberseguridad, con habilidades de comunicación en el entorno digital, resolución de problemas en el entorno digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero junto con la premisa de, perdona que sea tan pesado, junto con la premisa del uso inteligente de la tecnología en sí tampoco nos tiene que hacer desechar todo lo bueno que hemos aprendido hasta llegar al punto en el que nos encontramos. Y, bajo mi punto de vista, algo que aprendí hace un tiempo gracias al neuroeducador Francisco Mora, que me acompaña en mi día a día como orientador desde hace muchísimos años, 15 años en Kumon y más de 20 años dedicados a la educación, es que, como dice Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje. Por lo tanto, hay que entender ese uso inteligente de la tecnología precisamente para provocar emoción en el aprendizaje. Elena Arias Ortiz, de la División de Educación del Banco de Desarrollo, en un artículo llamado La educación en tiempos del coronavirus, lo explica de esta manera. Las tecnologías deberán aprovecharse para hacer la experiencia de los estudiantes más atractiva y capturar su interés por aprender. Por lo tanto, en esta pizarra que estamos construyendo de ideas clave que queremos que queden después de este webinar, tras la definición con la que iniciábamos el webinar al respecto de lo que sería para nosotros la educación online, lo que sería esa educación híbrida, esa relación entre lo online y lo presencial, pues debemos añadir la frase de Francisco Mora, que sin emoción no hay aprendizaje. Por lo tanto, la tecnología debe asegurar que se dé esta premisa. Y esto, insisto, no quiere decir hacer actividades más divertidas, más entretenidas, más lúdicas para nuestros alumnos, sino que las actividades cumplan con una serie de características. En primer lugar, que el punto de partida de la actividad que vayamos a realizar, en ese punto de partida está el interés del alumno. Que el objetivo de la actividad siempre esté enfocado a desarrollar la capacidad de nuestros alumnos para aprender por ellos mismos. Y en tercer lugar, que todo ello se encuentre en un plan totalmente personalizado, que tenga en cuenta las características individuales de los alumnos con los que voy a trabajar y de esta manera provocar un desarrollo de capacidad totalmente individualizado que haga de la experiencia una experiencia realmente significativa.
De esta manera, quizás dejemos de debatir o de pensar en si la educación es online o es híbrida o es presencial, y simplemente hablemos de educación, educación y más educación. Hablemos de una educación que sea capaz de impulsar esa capacidad para aprender por uno mismo. Esa capacidad que es tan importante en los alumnos de hoy, pero sobre todo lo es para cuando sean adultos mañana, porque lo serán en una sociedad, como decíamos al principio, donde el cambio es constante y esa necesidad de adecuarte a ese cambio, de adaptarte a ese cambio, hace que esta capacidad de autoaprendizaje sea clave, sea fundamental. Además, disponer de esta capacidad nos pondrá como adultos en situación de tener más al alcance de nuestra mano un objetivo que debería ser prioritario en educación, y es ser felices. Si la sociedad cambia y lo hace a un ritmo vertiginoso y yo me tengo que adaptar, dispongo de una capacidad para hacerlo y hacerlo con naturalidad y con normalidad. Y de esa manera poder tener una vida más plena y feliz. En segundo lugar, pensar en una educación capaz de contagiar las ganas de aprender durante toda la vida. Qué triste ser adulto con una enorme capacidad para aprender por mí mismo y no tener ningún interés, ninguna motivación, ninguna curiosidad por hacerlo. Ninguna ganas de hacerlo, vamos. Qué triste también que chavales de 3, 4 o 5 años se mueran de ganas por ir al colegio, ir a la escuela a aprender, y no sientan lo mismo los chavales de 13, 14, 15 o 16 años, ¿verdad? Bueno, pues persigamos esa educación. Y por supuesto, una educación totalmente personalizada, como estábamos comentando en el webinar, que tenga en cuenta las características individuales de nuestros alumnos y promueva un desarrollo de capacidades que sea realmente significativo para ellos. Con esto, insisto en lo que, como empezábamos en el webinar, pues tenemos que decidir. Debatimos sobre si es mejor la educación presencial o la educación online, y lo hacemos con sinceridad e intentando aprender los unos de los otros, pero teniendo en cuenta que puede ser un debate interminable. O profundizamos en la situación en la que realmente estamos, que es en un cambio de paradigma total. Lo que conocíamos antes de la llegada de la COVID en numerosísimos aspectos ya no va a ser. En el mundo educativo, la educación online ha llegado para quedarse, y debemos, como docentes, como padres, tratarla de forma global, integral, integrarla dentro del día a día educativo de nuestros alumnos. Aprovechar esas ventajas que nos puede aportar la educación online. De forma que las preguntas que nos deben de conducir, el debate que quizá a que deberíamos acudir, es al de qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, o al de cómo puede favorecer la tecnología las mejores pedagogías educativas, o cómo será la comunidad educativa del futuro. En ese debate, en esa definición de ese nuevo paradigma, deberíamos estar todos: familia, alumnos y docentes. Así que nuestra última idea clave a compartir en este webinar debería de ser precisamente centrar el debate. Centrar el debate en asegurar una educación que impulse el aprendizaje autodidacta, significativo y personalizado para todos los alumnos, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías y el entorno digital. Realmente, bajo un punto de vista totalmente personal, y como os decía al principio del webinar, con la única intención de haceros pensar, si centramos el debate en estos aspectos, quizás podamos contestar a la gran pregunta: ¿qué educación queremos para nuestros hijos, para nuestras hijas? Bien, y antes de terminar, como os decía, sobre todo por si os apetece, pero también porque yo no soy experto, pero sí muy curioso. Si alguna vez me veis andando por la calle, probablemente me veáis a veces también con el móvil en la mano, como muchísima gente, pero muchas más veces me veréis con un libro y me veréis que también me choco. Pues últimamente este es el libro que me ha acompañado en mis lecturas de camino al trabajo. La fábrica de cretinos digitales, de Michel Desmourguet. Seguramente he dicho mal el apellido,
es un autor francés. Hace unos años este libro se publicó en Francia y tuvo una enorme repercusión. Este autor lo que hace en el libro es profundizar en el estudio y en el análisis de numerosísimas investigaciones educativas vinculadas con el uso lúdico de herramientas digitales como pueden ser las tablets, las videoconsolas, el uso de los ordenadores, las televisiones, los móviles, etc. En ese análisis, lo que hace el autor es, por un lado, desmontar titulares grandilocuentes que muchas veces aparecen en los medios de comunicación y que realmente poco o nada tienen que ver con la propia investigación educativa. Pero también, por otro lado, lo que hace el autor es, en su crítica a veces a ese uso lúdico y excesivo en ocasiones de esas herramientas digitales, lo que hace el autor es definir cuáles deberían de ser las características que estas herramientas digitales deberían tener para convertirse en herramientas educativas. Entonces, me gustaría rápidamente, no os quiero entretener mucho, leeros un pequeño párrafo del libro, aquí conmigo, que explica muy bien precisamente esto que os acabo de decir. El texto que os voy a leer lo publicó la Academia Estadounidense de Pediatría y dice lo siguiente. Recientemente se han evaluado cientos de aplicaciones presentadas como educativas para los bebés y los niños de edad preescolar. Y se ha demostrado que la mayoría de ellas se caracterizan por un bajo potencial educativo. Se centran en competencias escolares mecánicas, por ejemplo, el abecedario o los colores. No se basan en avances progresivos validados y prácticamente no cuentan con el asesoramiento de ningún especialista ni en desarrollo cognitivo ni en educación. Pero se ve que nada de esto importa. Es mejor ser moderno, rendir honores al señor progreso y gritar con entusiasmo junto a las masas. Que vivan las tabletas desde la cuna, que vivan las pantallas interactivas. Lo interesante de esta reflexión de Michel Desmourguet, como os decía, es que en esa crítica está describiendo las características que deberían de tener, por ejemplo, las aplicaciones digitales. Por ejemplo, las aplicaciones, digitales que se consideran aplicaciones educativas. Por ejemplo, deberían desarrollar las mismas competencias que se desarrollan en una clase presencial. O, por ejemplo, si la aplicación se lleva a cabo o se trabaja en una tablet, debería desarrollar las mismas competencias que esa misma actividad en papel. Por ejemplo, utilizando el lápiz digital en la tablet. También, por ejemplo, otra característica es que una aplicación educativa debe plasmar realmente cuál va a ser el progreso del alumno en la realización de esas actividades, qué capacidades va a desarrollar y cómo las va a desarrollar. Y en tercer lugar, es una aplicación digital, pero hace falta un asesoramiento de un especialista, un experto en desarrollo cognitivo, un experto en educación, un educador que conozca la aplicación y conozca cómo esas actividades van a provocar un desarrollo en las capacidades y las habilidades del alumno o de las personas que están utilizando esa aplicación. Y esto es cosecha mía. Además, las aplicaciones educativas deberían de fomentar que el aprendizaje que se realiza con ellas sea 100% autodidacta. Bueno, pues esta es una primera recomendación que creo que es interesante, que nos sitúa en el debate de lo que es la educación online, la educación híbrida, el uso de las pantallas, etcétera. Creo que es muy interesante. Pero también hay otros libros. Este es más antiguo, esto lo he leído yo un par de veces y lo quería traer a colación porque de alguna manera, como sucede con el primer libro, se alinea bastante bien en un poco en las ideas que he intentado trasladar a través de este webinar. Se llama El profesor, es un libro escrito por Frank McCourt, el escritor de Las cenizas de Ángela, donde explica en primera persona cuál fue su experiencia como docente o como profesor universitario de la asignatura de literatura. Es muy interesante porque en su idea de educación, al explicar la experiencia, pues yo me siento muy, muy reconocido, ya que trabaja un aprendizaje autodidacta, intenta que la educación en su aula sea totalmente personalizada, tiene muy en cuenta las diferencias de capacidad, las diferentes características que tienen los alumnos que forman parte del aula y bueno, pues es un libro para reconciliarse y reconectarse con esa idea de educación. Y por último,
una obra del pensador, del autor de Sapiens, Yuval Noah Harari, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que es un libro que bueno, pues es muy interesante porque es un recopilatorio de artículos de este gran pensador, artículos de todo tipo, donde Harari intenta hacernos pensar sobre cómo puede evolucionar o cómo será la sociedad en un futuro, nuestra sociedad en un futuro. Entonces es muy interesante porque además el libro se publicó antes de la llegada de la COVID. Por lo tanto, hay que pasar por el filtro de la experiencia que, por desgracia, hemos tenido que vivir toda la sociedad recientemente. Pero además es que es bueno, de enorme recomendación la lectura del capítulo dedicado a la educación, que curiosamente tiene por título "El cambio es la única constante", porque hace referencia precisamente a la necesidad de desarrollar al máximo en nuestros alumnos de hoy la capacidad de aprender por sí mismos, porque es una capacidad que van a utilizar toda la vida en una sociedad de cambio constante y continuado. Y para terminar, y antes de daros las gracias a todos por estar ahí, un miércoles 1 de junio, donde además muchos colegios han cambiado el horario y ya no hay clases por las tardes y demás, y la logística pues se tiene que reaprender de nuevo en todas las casas. Quería simplemente dejaros una última reflexión también de Michel Desmourguet, del autor de La fábrica de cristianos digitales, porque creo que es muy interesante, en su idea de cómo debería de ser la educación. Este autor habla de varios escalones a conseguir con todos los alumnos. En primer lugar, digamos que el primer escalón para él es que los alumnos aprendan a pensar. En un siguiente escalón estaría que los alumnos o que sus alumnos aprendan a pensar por sí mismos. Y en un último escalón, la educación debería de conseguir que los alumnos aprendan a pensar de manera distinta a los demás, de manera diferente. Si pensamos en los alumnos de hoy, que son capaces de pensar por sí mismos, incluso de llegar a pensar de manera distinta y los convertimos en adultos del mañana, quizá con ese pensamiento divergente, ese pensamiento creativo, pensar por sí mismos y llegar a pensar de manera distinta a los demás, quizá de esa manera sí que consigamos uno de los objetivos de la educación, que es que los alumnos de hoy sean adultos que en el mañana contribuyan realmente a la sociedad. Pues bien, aquí lo dejo, me voy ahora con María y a contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que joder, es un placer escucharte. Porque es que tienes toda la razón, es que es lo que decíamos al principio, salgamos ya de esa dicotomía, ¿no? De lo bueno, lo malo, lo azul, lo blanco, lo negro, y que hay grises, y sobre todo me gusta mucho el mensaje, ¿no? De si lo hacemos bien, ¿no? Si usamos la tecnología como debemos usarla. Al principio del webinar has mencionado, claro, que muchas veces los docentes pues no tienen tampoco la formación, ¿no? Porque claro, al final ellos se han formado para hacer una educación presencial y de repente de buenas a primeras se encuentran con que tienen que ofrecer una educación online. Y esto, claro, requerirá formación. Y en ese sentido nos preguntaba una mamá que decía, cómo inculco a mis hijos un buen uso de la tecnología que sea educativo? Por eso que has dicho que la mayoría de aplicaciones que son para niños no lo son, no cumplen como las recomendaciones. Si dices ya, a mí nadie me ha enseñado esto. Claro, fíjate, aprender a utilizar una aplicación del tipo que sea es relativamente sencillo. Existen tutoriales, existen un millón de lugares a los que acudir para aprender a utilizar una aplicación. Lo que sucede es que si la aplicación tiene la vertiente de ser una aplicación educativa, ¿vale? Como tal, requiere del asesoramiento de un experto, del asesoramiento ya no de un experto en el uso de esa aplicación, sino como decía en el webinar, la aplicación es educativa, por lo tanto, pretende el desarrollo de la capacidad del alumno que está realizando las actividades o utilizando esa aplicación, pues es necesaria la presencia de un profesional de la educación que haga un seguimiento del trabajo que el alumno hace a través de esa aplicación, que pueda plantear ya no solamente cambios en las actividades o en los juegos o en las acciones que tiene que llevar a cabo el alumno a través de esa aplicación,
sino también cambios en la propia, en la propia experiencia que el experto quiere provocar en el alumno, como decía también en el webinar. Al final, es un ejemplo muy interesante el pensar en aplicaciones que tienen el sello de educativas, pero detrás de ellas no existe esa figura del profesional que puede analizar cada uno de los casos, comunicarse con la familia, involucrar a toda la familia en la experiencia educativa a través de la aplicación y al final la comunicación que mantiene el alumno con la tablet o con la herramienta que utilice es a través de una pantalla, de un algoritmo, no sé, creo que esa figura del experto es a lo que deberían acudir los papás, no para que les diga si esta aplicación es adecuada o no, sino cómo la puedo utilizar de manera adecuada. Uh-huh. Voy haciéndote preguntas que nos llegan a través del canal Vale. de YouTube. Dice, a mí me encantaría que mi hija en el futuro pudiera aprovechar las infinitas oportunidades que le ofrece la educación online. ¿Será capaz? ¿Cómo puede ayudarle? ¿Cualquier estudiante puede estudiar en entornos online? Claro, cualquier estudiante puede estudiar en entornos online si tiene conexión a Internet, como hemos dicho en el webinar. Y sobre todo también si el entorno de aprendizaje cumple con una característica, y es que el aprendizaje también es autodidacta. Y creo que la tecnología nos ofrece una oportunidad en ese sentido. Cuando hablamos de aprendizaje autodidacta no quiere decir que los alumnos trabajan directamente con el ordenador y ya no hay nadie más. Como intentaba explicar también en el webinar, la función del docente como orientador que dirige o que guía al alumno a través del aprendizaje autodidacta es fundamental. Pero creo que en el uso o en la práctica online de cualquier alumno, cualquier persona en edad escolar, se puede conseguir con relativa facilidad. Uh-huh. Vamos a por la siguiente pregunta. Dice, el problema de las clases online que han tenido nuestros hijos es que se aburrían, nadie les veía. Es como cuando se enchufan una aplicación a hacer por hacer. ¿Crees que la figura del docente en entornos online es siempre necesaria? Sí, bueno, creo que es necesaria, pero básicamente, porque como decía antes, lo que teníamos antes de que llegara la COVID no va a volver. La educación online ha llegado para quedarse, entonces debemos integrarla en nuestro día a día familiar y educativo de nuestros hijos, ¿no? Pero fíjate, esa afirmación de es que en online mis hijos se aburrían y se aburrían en las clases presenciales, nunca se aburrían. El aburrimiento probablemente no tenga como origen que la práctica educativa sea en presencial o en online. El aburrimiento normalmente tiene como origen, como explicaba en el webinar, porque la práctica educativa no parte del interés del alumno, no provoca esa emoción que siempre comenta Francisco Mora, que hace que te reactiva a nivel cognitivo para estar atento, estar con la curiosidad al 100% y querer aprender lo que el docente te quiere enseñar o lo que la actividad te va a llevar a aprender, ¿no? Por ti mismo. Entonces, es un buen ejemplo de lo que comentábamos, ¿no? De ese debate que quizás es demasiado superficial. En online el alumno probablemente se aburría porque la actividad no estaba bien diseñada. Y si en presencial el alumno se aburre es porque la actividad no está bien diseñada. No está bien diseñada para ese alumno. ¿Y tu opinión, Rafa? ¿Crees que es pronto, que todavía no están bien diseñados esos aprendizajes online? ¿O crees que ya, bueno, llevamos 2 años prácticamente, no ha pasado quizá el tiempo suficiente, pero ¿cuál es tu opinión, no? Una Sí, madre o un aquí, padre que nos está viendo pensará, pero bueno, le voy a llevar a mi hijo y los profesores ya van a estar formados para ofrecerles esta educación online claro. como debe de ser. Sí, claro. Fíjate, si lo traslado a mi experiencia de 15 años trabajando en Kumon, por ejemplo, yo antes de que llegara la COVID llevaba 13 años en Kumon, en un método con más de 60 años de experiencia, de práctica por todo el mundo. ¿Qué práctica? En clases presenciales, usando papel y lápiz y trabajando en centros propios, en centros Kumon y trabajando todos los días en casa, que ese es un matiz importante. Ahora, ese trabajo además lo hemos trasladado no solamente en los centros, sino también al trabajo, por ejemplo, en sesiones virtuales con Zoom, donde los alumnos se conectan a un centro virtual, donde existen una serie de orientadores y están pendientes del trabajo de los alumnos. Esta práctica la llevamos haciendo aproximadamente 2 años.
¿Ha habido una evolución? Por supuesto. ¿Por qué? Porque en Kumon tenemos una máxima, y es que todo se puede mejorar, nunca es suficiente. Entonces, como vivimos en esa inquietud constante, 2 años nos da para tener un buen progreso y una buena evolución. Si me salgo del mundo Kumon, ¿no? Y me voy un poco en general al mundo educativo, pues todo dependerá. Si los docentes han podido tener en estos 2 años esa práctica continuada del trabajo en el formato online, pues probablemente han tenido una evolución. Si no han podido tener esa práctica, pues para poderla hacer bien tendrán que tenerla. No se puede aprender de un día para otro. Ujú. ¿Y tú cómo ves el futuro de las clases? ¿Qué te inclinas más? Estamos ahora mismo en un modelo un poco híbrido, pero ¿en qué te Mm. inclinas más porque va a ser el futuro? ¿Crees que va a seguir dominando el modelo presencial o...? Sí, bueno, claro. Yo creo que no sé, el futuro es muy incierto. O sea, difícil yo de vaticinar. Pues lo que dice Rafa Samper es esto, iba a pasar seguro. Vamos, eso no lo creo. Lo que sí que me da que pensar es la enorme oportunidad que se nos ofrece como docentes, porque es todo un mundo por explorar. Ya no solamente porque podemos pensar ya, pero las clases presenciales o sea, son las mismas o tienen el mismo formato, tenemos la experiencia de años anteriores, ¿no? Llevándolas a cabo. Sí, pero no tenemos la experiencia de cómo puede influir la parte online en esas clases presenciales, cómo puede influir en el desarrollo de la autonomía de los alumnos, el desarrollo de sus diferentes capacidades, en sus intereses, ¿no? Tenemos ahí todo un mundo por descubrir. Lo que sí que creo que a lo que tendemos, a lo que vamos a tener es a esa educación híbrida, donde la educación presencial y la educación online están condenadas a entenderse, y en medio estaremos los docentes intentando aprender lo mejor de cada una de ellas. Y también en medio estarán las familias y los alumnos, pues intentando hacer las cosas lo mejor posible. Ujú. Pues Rafa, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros en este webinar de un tema que está de tanta actualidad. Y nada, a todos los que nos han visto, muchas gracias, que pueden ver el webinar las veces que quieran porque se va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Y nada, que es un placer como siempre contar con vosotros, con Kumon, para hacer webinars tan interesantes como estos. Pues muchas gracias, María. El placer es nuestro. Muchas gracias a ti, Rafa, y a todos nuestros amigos de Kumon que hacen posible este webinar. Y a vosotros deciros que muchas gracias por estar ahí como cada tarde. Hoy os lo agradecemos nosotros, pero algún día os lo agradecerán vuestros hijos.